un ejecutor visible, entiéndase, un ministro de Estado, un procurador, un contralor. Entonces el Estado tiene derecho a su vez voltearse a esa persona y decirle: a mí me tocó pagar por una acción u omisión tuya tal cantidad de dinero, por tanto te la cobro a ti. ¿Ya? Es como más o menos un garante no siendo feliz la comparación, pero claro, sí es gráfica. Le he preguntado ¿ya? Porque un poco la gente entienda y conozca más de esto, porque puede darse el caso. Es voltearse hacia la persona responsable a cobrarle por el hecho de a usted le tocó pagar, cosa que hasta ahora yo he visto una persona que haya pagado la repetición propuesta por el Estado ecuatoriano. El Estado como que ahí muere. Además de eso, al Estado le tocó pagar por la destitución de los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, si mi memoria no está mal, y le tocó pagar al Estado ecuatoriano, y el responsable político de eso fue el presidente Gutiérrez. Y él, lo escuché en televisión hace unos días, sacar el decreto en el que dijo que él nunca había dispuesto la disolución de la Corte Suprema de Justicia. Claro, el decreto no estaba redactado así, pero la intención era exactamente esa. Así que tampoco me vengan con leguleyadas de que las responsabilidades no van por ese lado, por más amigo que sea el presidente Gutiérrez. Javier, solo un ratito para cerrar el tema. No, bueno, no para cerrar, pero esta parte del derecho a la repetición. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de servidores o servidores públicos administrativos o judiciales se repetirá en contra de ellos. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República. Como este medio es un medio plurinacional y damos espacio a todos porque tienen derecho a expresarse, vamos a leer lo que dice el señor Armando P. Guamán, que mandó su mensaje. Señores, esta protesta fue una acumulación de muchos años de protestar y Lenín Moreno miente mucho y los grandes medios son cómplices de sus mentiras. Ahora hay una juventud que no se convence con lo que ustedes dicen, buscan en segundos la información correcta. Señores, en las calles hay una negatividad nunca vista antes. Señores, la juventud no quiere una televisión, quiere un celular inteligente, una tablet. Básicamente eso es lo que nos dice Andrés Guamán. Un abrazo, Andrés Guamán, gracias por escribirnos en todo su derecho de expresarse y siempre son bienvenidas las expresiones. Y mientras lo haga con altura, sí, no señor, hay ningún problema. Son sus puntos de vista y cada uno tiene el suyo. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Mi querido Omar. Antes de darle paso a nuestro siguiente invitado, nos vamos a una... Pero le encanta hablar así. Sí, no, cree que anda en la esquina. Es que le han dado audiovisuales. Todavía que no ha pasado el pre-kinder de este niño, ¿no? Antes de ir a la pausa. No, pues si dijeron que íbamos a ir. Pero salúdelo antes de ir a la pausa. Tenemos al abogado Carlos Mansur, de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol, aquí presente. Eso. Buenos días, mi querido Cheque. ¿Cómo le va? Cheque le dice. Así le dicen Cheque. No lo ¿Cómo está? Ay, Javier. ¿Cómo le va, Ramiro? Carlitos? A los tiempos. Bienvenido. Un placer estar aquí para conversar con ustedes. Permítanos ir a la pausa comercial, ¿le parece bien? Aún. Bien. Antes de... Oiga, tiene un pito cuando regresemos, nada más le digo, porque vamos a la pausa. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Hola, soy Abel González, tengo 77 años y manejo Excel. Hago pagos por internet y tengo muchos amigos en el Face. Con Guayas Tech, una iniciativa del gobierno del Guayas, cualquiera se vuelve un experto. Este es el centro de capacitación tecnológica más grande del país y la única institución pública avalada por Microsoft. Contamos con cerca de 1,200 estudiantes cada mes y somos inclusivos al contar con herramientas para enseñar a personas con discapacidad. Inscríbete hoy, llama al 2-193-148. Estamos trabajando por la provincia que mereces, porque en el Guayas crecemos contigo. Gobierno del Guayas.
No existían estaciones. La gente pagaba más dinero en pasajes de buses que competían en las calles, ocasionando accidentes. Papi, ¿y eso pasó? Claro que pasó, pero todo cambió con la Metrovía. Desde el 2006 atiende a más de 400,000 usuarios por día. Tiene modernas paradas y estaciones con guardianía privada y unidades con GPS para control de velocidad. Fundación Metrovía. Creamos tu bienestar. Soñemos en grande, Guayaquil. El buen equipamiento de tu vehículo debe estar en las mejores manos. Andrés Borbor no solo tiene las mejores llantas, te ofrecemos baterías en diferentes marcas, cambios de aceite, alineación, balanceo y mucho más. El buen conductor sabe que solo en Andrés Borbor su vehículo tendrá el mejor mantenimiento. Andrés Borbor, en la avenida Plaza Dañín, Pelícano Este. Contáctanos al 228-8998. Las mejores curvas, agárralas con las llantas de Andrés Borbor. Los personajes de Guayaquil y sus nombres en las calles es una contribución cívica de EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Calle Coronel. Es el homenaje que brinda la ciudad al empresario cuencano Ildefonso Coronel y Méndez, nacido en 1794, vinculado al sector agrícola y comercial de la ciudad. Pudo desarrollar un gran caudal económico y retribuirlo en beneficio de la ciudad, financiando la restauración de los templos de San Francisco y San Agustín, así como la construcción de la cárcel municipal y varias escuelas. Falleció en Guayaquil a los 83 años. Su nombre identifica la calle Coronel en el sureste de la ciudad, sentido norte-sur, siendo su principal punto referencial hace algunos años atrás la sede de Barcelona Sporting Club. Guayaquil, en la última milla del saneamiento. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 plantas. En la perimetral Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur Planta Las Esclusas, con un avance del 79%. Estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 84%. Operativa en el 2020. Los Merinos en el norte, en proceso de contratación. Prevista su operación para el 2023. Con estas macroplantas de aguas residuales, se optimizará el tratamiento para las descargas de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes, con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Hoy Guayaquil cuenta con más de 2.000 bomberos, hombres y mujeres listos para estar junto a ti cuando lo necesites, con 47 estaciones completamente equipadas y con una flota renovada de más de 200 vehículos que atienden casi 3.000 emergencias al mes. Nuestra ciudad cuenta con el grupo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas más grande del país. Siempre estaremos junto a ti cuando nos necesites. Combatiremos y lucharemos contra cada adversidad. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, trabajando por una ciudad más segura. Por esos movimientos de cola, por ser tu compañero de aventuras, por los secretos que siempre te va a guardar. Consiente a tu mascota en la Clínica Veterinaria Entre Caninos. Estamos ubicados en el kilómetro 5,5 vía a San Borondón, local 102. Teléfonos 3705-777 o al 099-7200-333. Clínica Veterinaria Entre Caninos. El crédito directo de Computron facilita tus compras siempre. Paga desde abril y a 27 meses. Solo con tu cédula en Computron. Laptops, impresoras, celulares, televisores 4K. Compra en Computron y paga desde abril y a 27 meses. El crédito directo de Computron facilita tus compras siempre. Visita nuestros 40 locales a nivel nacional. O compra en línea en www.computron.com.es. Compra ahora y paga desde abril y a 27 meses. El crédito directo de Computron es la mamá de los créditos. Este es un homenaje a los invencibles, aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron, los que madrugan mucho antes que el sol y que dan 1 kilómetro extra, luego 2 y 2 más, a esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que inspira, que enciende, que crea. En Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación, coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos. Invencibles. Banco del Pacífico. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Tomando un cafecito, siempre nos acompañas, escuchando tu programa de opinión, diálogo,
diálogo, diálogo, diálogo. 9 de la mañana con 3 minutos, hemos regresado ya a la mesa de diálogo y ya está con nosotros el abogado Carlos Mansur, que les dio el saludo inicial. Y vamos a empezar esta entrevista interesante porque la TRI se encuentra en estos momentos, la TRI Sub-23 está jugando el preolímpico en Colombia, pero más allá de lo que está pasando con la TRI, existe ya el nuevo director técnico de la selección de mayores, el señor Jordi Cruyff, y la verdad es que más allá del técnico como tal, hay un proyecto a largo plazo que la federación ha planteado no solamente a la prensa, sino a todos los técnicos del país y a todos los equipos del país. Abogado Mansur, ¿cómo le va? Buenos días. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Es largo, así que voy a tratar de ser sintético. Su versión resumida, por favor. Sí, tal como venía la ecuatoriana y como venía el fútbol ecuatoriano, no había fórmula de buscar cambios. Es decir, es un proceso largo. Yo creo que el Ecuador vivió una etapa que culminó con Carlos Villasís, una etapa que nos dio importantes logros. En la época de Lucho, sobre todo, se alcanzaron clasificaciones por primera vez a un mundial. Hubo un paso gigante en relación a los años anteriores. Y sin entrar a analizar las acciones personales de cada uno de ellos, el fútbol en el Ecuador cumplió, llegó, alcanzó, y de ahí empezó a estancarse. Entonces esos grandes jugadores y esos grandes objetivos que se fueron cumpliendo empezaron a escasear. Ya no clasificamos a un mundial, ya cuando clasificamos a los mundiales no podemos superar lo que hicimos en Alemania, por ejemplo. Ya no tenemos tantos jugadores en el exterior. Creo que el fútbol ecuatoriano pasó de haber cumplido una etapa importante a estancarse. Y el problema es que ese estancamiento fue llevando al país y al fútbol ecuatoriano cada vez más abajo. Creo que en la etapa de Carlos llegamos a alcanzar uno de los niveles más bajos que el fútbol ecuatoriano llegó a tener, internacionalmente considerado, y en su desarrollo. No quiero decir que él sea el único responsable, creo que la dirigencia en general es la responsable de lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano. Pero el tema real es que se necesitaba un cambio. Y para que tengan una idea de a qué me refiero, en el año 2018 la ecuatoriana perdió, solo en el año 2018 perdió $6 millones. Eso quiere decir que en un año se gastaron $6 millones más de lo que ingresó. Así de sencillo. Y no estoy hablando del pasivo total de la ecuatoriana, estoy hablando de lo que en ese año se perdió. Esto fue presentado al Congreso, el Congreso así lo recibió. No es una decisión única de Carlos Villasís, él tenía un directorio, pero además de un directorio hay un Congreso. Es decir, este tema no es exclusivamente de una persona, es lo que el fútbol ecuatoriano estaba viviendo en esos momentos. Y hay algo que es peor todavía. El presupuesto que se aprobó en ese Congreso, si mal no recuerdo, tenía un déficit de $3 millones o más. Es decir, lo que se había aprobado ese año era una herramienta de administración que ya sabía que iba a perder $3 millones. Una locura. Por lo tanto, y eso es lo que la gente tiene que entender, para poder implementar cambios, para poder dirigir la ecuatoriana, las selecciones y todas las cosas que conforman al fútbol hacia los lugares a los que queremos llevarlo, tiene que haber una base sólida. No hay fórmula de querer alcanzar y hacer los cambios que se anhelan con una corporación de esa forma, con una ecuatoriana que pierde $6 millones al año, con un fútbol que todo el mundo lo critica, con una falta de imagen, con una falta de jugadores, falta de todo. Entonces este año para nosotros era fundamental tratar de poner la casa en orden, tratar de poder tomar el control de la corporación, tratar de poder sentar las bases que nos permitan apuntar hacia los cambios que queremos. Y ya cuando hablas de los cambios, tienes que escoger qué tipo de cambios quieres.
Si quieres un cambio inmediato, un cambio que nos dé una clasificación ahorita, un cambio que nos dé una clasificación mañana, un cambio que nos dé una clasificación permanente, es decir, tienes que escoger hacia dónde quieres llevar el barco. Pero lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que los puntos donde hace agua el barco sean tapados y sea corregido. Y que puedas tener una organización que pueda responder a las directrices que vas a dar. La Ecuatoriana este año, vamos a recibir el día viernes en el Congreso el informe del presidente, el informe económico. No solo que no perdió $3 millones, quedó en azul. Entonces, superávit. Tenemos un superávit, si mal no recuerdo, de 300 o 500 mil dólares. Entonces, la gente tiene que entender que de pasar de perder $6 millones a tener en azul $500 mil, hubo que hacer un esfuerzo enorme. Hubo que recortar cosas importantísimas. Pero esfuerzos enormes como cuáles, un poco para que el oyente y el aficionado para que la gente entienda. Porque, a ver, lo voy a poner en números macros para no hablar de los detalles. ¿Se pueden imaginar ustedes que la dirigencia y el directorio y las actividades del directorio de la Ecuatoriana de Fútbol gaste más plata que las selecciones nacionales? Así de sencillo. Claro, se gastaba más en atenciones a dirigentes, en viajes, en reuniones, en sesiones de trabajo, entre comillas, que lo que la propia selección gastaba, siendo la selección la que genera el dinero. Entonces, eso implicó sacrificios. Implicó, por ejemplo, que no tengamos que reunirnos todas las semanas, como antes se hacía, y recibíamos a 60, 70 personas que venían de todo el país, a veces solo para leer 4 o 5 comunicaciones. Y venían con... lo que existen las videoconferencias. Espérate, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue ajustarnos donde teníamos que ajustarnos, y eran los viajes, las sesiones. No es posible que, por ejemplo, una persona que pertenecía a 2 o 3 comisiones viniese de, voy a inventarme un nombre para no señalar ciudades, venga de Miami. Vivía en Miami, venía de Miami, y en vez de el mismo día tener todas las sesiones, tenía una sesión el lunes, una el martes y una el miércoles. Entonces tenía que dormir en Guayaquil los 3 días. Y de repente se venían, por ejemplo, desde lugares distantes en el país, se venían 3 personas. Cada uno cobraba $200 por la movilización, cuando se venían todos en el mismo carro. Bueno, quiero que entiendan que el problema real es que ese era el estilo con el que la corporación funcionaba. Toda la dirigencia del país, no estoy hablando de una, no estoy hablando solo de la Ecuatoriana, todas las dirigencias de clubes y asociaciones que han sido parte de este sistema han tenido que ajustarse. Hemos tenido que ajustarlo. El directorio antes tenía celulares, los presidentes de las asociaciones, de algunos clubes, de toda pagados por la federación. Claro. A ver, me van a decir, sí, pero bueno, sí, es verdad, pero había una parte que era en canje. Bueno, claro, cuando tú cierras con un auspiciante, te da una parte en canje y otra en dinero, pero si no te da el canje, te da el dinero. Entonces, o seguros médicos. Todo eso era el fútbol ecuatoriano. Ajustar todo eso ha sido un esfuerzo enorme. Y tengan la plena seguridad que el día viernes nos van a dar palo a algunos porque no nos atienden, porque nos han quitado la comida. Por ejemplo, venía una persona de fuera de Guayaquil a entregar un oficio y venía con 4 personas y querían que todos reciban almuerzo y todos sean pagados. Ese tipo de cosas se han ajustado y claro, ya no perdemos $6 millones. Entregamos una ecuatoriana en azul. Entonces, ser duro en calificar eso. Eso claro, es una estructura mafiosa. Llámalo como quieras, Ramiro. El tema muy duro, pero Ramiro, llámalo como quieras, pero escucha, pero es que yo lo que quiero que se entienda es que no es solo la ecuatoriana que es el administrador. El fútbol ecuatoriano entero estaba acostumbrado a eso. La dirigencia del país estaba acostumbrado a eso. Y si ustedes van a estar el día viernes, se van a dar cuenta de que eso van a ser las críticas que vamos a recibir. No importa, las asumimos. Pero hoy en día los números hablan por nosotros. Y la transparencia con la que están trabajando. A ver, y en eso yo quiero también ser un poquito cuidadoso. Otra de las cosas que nos critican, y tienen razón, es que no hemos salido a contar todo lo que hemos estado haciendo todo el tiempo a todo el mundo en su totalidad. Y tienen razón. Pero eso tiene bemoles. Primero, no teníamos un departamento de comunicación. La información no la genera la ecuatoriana. La ecuatoriana siempre estuvo reactiva a lo que pasaba.
La agenda de lo que se discute y lo que se analiza no lo genera la ecuatoriana. Pero no había gente trabajando en el departamento de comunicación. Yo conozco un poco de gente que trabajaba ahí. Está bien, pero yo quiero que entendamos que en esa antigua filosofía, ellos simplemente mandaban boletines de prensa. Ah, sí, obviamente, era una porquería. Entonces, ellos se dedicaban a hacer lo que tradicionalmente hacen los jefes de prensa, etcétera. Hoy en día hay una comunicación corporativa. Pero sin duda. Me explico, hay un departamento con una cabeza que responde no solo a la prensa. La prensa es una unidad, de ese departamento. Así es. Tienes toda la parte de redes sociales, tienes toda la parte de la comunicación corporativa, la comunicación pero interna, etcétera. Hasta en esa área se llevaban el billete, pues entonces. Pero es que es así, pues Carlos, ¿y qué hay que decirle la verdad al país? Javier, no lo sé. Yo lo que quiero tratar de explicar es lo que nos ha costado armar algo en lo que podemos confiar para poder sentar las bases, para poder implementar lo que queremos. Ese departamento se demoró 6 meses en ser conformado. Error nuestro. Nos demoramos demasiado. Hoy estamos contentos con lo que hemos conseguido. Pero además hay un segundo punto. Yo les cuento a ustedes, les pregunto. Si Francisco Egas se sentaba en la esquina a llorar, a decir, esta es la ecuatoriana, este es el desastre, esta es la pérdida, esto es lo que somos, ¿a quién contratábamos? Nadie quería venir. ¿Qué sponsor venía? Entonces, señores, es verdad, encontramos una situación, en la ecuatoriana en una situación calamitosa, pero no salimos en sandalias al baile a sacar a la más bonita. Hemos tratado que de alguna manera, no ocultar, pero sí medir las quejas y el revelar la información. La información, si uno va a la ecuatoriana, la puede encontrar y la pide. Pero el tema real es que no podemos salir a echarle tierra a todos los que venían atrás porque estamos hablando de nuestra ecuatoriana, de nuestra corporación. Entonces, la gente nos dice... la mesa servida. Te voy a poner un ejemplo. El caso del bolillo. Te voy a poner el caso del bolillo. Te voy a poner el caso del bolillo. Cuando nosotros llegamos, el país estaba dividido entre quienes querían al bolillo y quienes no querían al bolillo. Ahí está lo que no querían al bolillo. Escúchenme, había gente que lo quería y había gente que no lo quería. Esa es la verdad. Y no me refiero a si hay más o menos del un lado o del otro. Simplemente el país estaba dividido. La dirigencia estaba dividida. En el directorio había gente que quería que el bolillo se quede y había gente que el bolillo no se quede. Pero teníamos un contrato. Un contrato que había sido firmado en octubre. Y que si en ese momento se rompía, en la situación en la que estábamos, nosotros llegamos, nos hubiera significado más o menos $4 millones o un poco más. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué hizo el directorio actual? Y la misma política que ha implementado con la corporación es darle la oportunidad a quienes estaban para que demuestren que pueden hacerlo, que pueden entrar en una nueva filosofía de trabajo. Se habló con él, se explicó lo que queríamos, se le dio la oportunidad, las cosas no funcionaron. Esa es la verdad, las cosas no funcionaron, pero agotamos hasta la última posibilidad, esa posibilidad. Y hay algunos detractores o gente que critica a la ecuatoriana y que dice, por gusto, sabían que esto no iba a funcionar. Está bien, pero había que hacerlo. Y cuando terminó la relación con el bolillo, el tema terminó en algo así como 1.300.000, 1.500.000 de los 4 millones. Que es mucho, que no es mucho. Está bien, pero en una demanda ante la FIFA quizás nos hubiese tocado pagar más. Entonces, se agotó el instante, se habló con él, se les dio las oportunidades, las cosas no funcionaron, se terminó la relación. Y de ahí empezó el trabajar con un nuevo técnico, porque no tenía sentido que trabajemos un nuevo técnico cuando tienes un técnico. Entonces, recién a partir de julio empezamos a buscar técnico. Y en ese proceso de buscar técnico, la verdad es que nos demoramos 4 meses con el proyecto Jürgen Klinsmann. Ese proyecto que nació de una conversación entre bromas y no bromas, ¿qué te parece si llegó a tener contratos listos y revisados por ambas partes y negociados, faltando solo la firma? Lamentablemente o afortunadamente, el momento que ustedes hace unos instantes estaban comentando de las bullas que hubo en el país y todo lo demás, incidió. Y nosotros notamos la incidencia porque a raíz de ese tema y de la goleada que nos tocó con Argentina, las cosas en la negociación cambiaron. Entonces empezaron a aparecer propuestas de ellos de cláusulas que les permitía salir del contrato sin pagar ningún tipo de rescisión si no alcanzaban ciertas cosas. Empezaron a ver de por qué voy a vivir en el país si tengo que controlar a la gente en Europa y en Estados Unidos. Mejor prefiero quedarme viviendo en Europa y en Estados Unidos para poder controlar a los que están en el extranjero. Yo viajo y las cosas empezaron a complicarse hasta que tomamos la decisión nosotros de no seguir. Así de sencillo. No fue él. No fue él. No fue él y si quieren pueden preguntárselo a él. Nosotros tomamos la decisión de que el tema no siga.
De hecho, ustedes, les voy a comentar algo. Ustedes se recordarán que más o menos para noviembre, en la prensa se filtró una lista larga de los nombres que la Ecuatoriana había mandado a los diferentes clubes. Están viendo las posibilidades de contratarlo, sí. No. Escúchame. Y en esa lista aparecía un Robert Arboleda, aparecían personas que estaban en supuestamente en la lista del piso 17, etcétera, etcétera. Sí, ¿Okay? Esa lista la hizo Klinsmann. ¿Lo hizo quién? Klinsmann. Él, o sea, tan cerca estuvimos de que sea él, que él inclusive iba a dirigir para ese partido y mandó la lista con la cual la Ecuatoriana le dice a todos los clubes del mundo, oigan, estos son los jugadores que me interesan, se los digo para que sepan que los voy a llamar cuando ya me toque. Y entonces, claro, la lista se filtró en la prensa y la gente empezó a preguntar qué pasó con los episodios 17, etcétera, etcétera. El tema real es que él hizo la lista. Y él, como un técnico ganador, quieren contar con lo mejor que ellos entienden que existe en el país. Independientemente de si en algún momento dado tuvieron o no algún traspié o alguna desaveniencia, iban a intentar conseguirlos a todos. Finalmente no llegamos a un acuerdo, la lista quedó reducida por lo que Célico, por lo que Jorge puso, y ya el resto es historia. Pero nos demoramos 4 meses. Y luego de eso vino el proceso de reconformar todo y dijimos, a ver un ratito, si vamos a seguir buscando técnicos, lo que tenemos que ofrecer no es mucho. La gente no cree en Ecuador. Los mejores técnicos nos habían dicho en algunos casos, no los mejores, pero con los que habíamos consultado, que no tienen interés. Algunos muy francos. Diría yo que muy elegantemente nos dijeron, no puedo dirigir una selección si no dirijo la de mi país primero. Ya. Le he dicho que no a la de mi país, no voy a decirle que no a otra. Ya. Es el caso de Manuel Pellegrini, por ejemplo. Ya. Entonces digo, no, yo si dirijo alguna vez alguna selección, lo haría con Chile. Si yo dirijo una selección anterior a Chile, habiendo hecho de no a Chile, pues me van a colgar. Así es. Entonces, pero empezamos a notar que ya era evidente que lo que estábamos ofreciendo no era apetecible para muchos. Y entonces tomamos la decisión de ir por el director deportivo. Entonces nos pusimos las medias antes de ponernos los zapatos, contratamos a alguien que le dé un respaldo importante al proyecto, que le dé credibilidad porque la tiene, es uno de los 5 del mundo, mejores del mundo. Y entonces, claro, si antes no nos contestaban el teléfono, con ellos, cuando él hablaba, les decía, está bien, reunamos, conversemos. Y ojo, si ustedes... Entiéndase con... técnicos ya. O sea... Antonio Cordón. Un poco para que la gente... Si ustedes revisan las declaraciones de Jordi Cruyff, que son muy medidas siempre, en el día viernes que se presentó, el lunes que se presentó de hace 2 semanas, él dice, y claro, cuando llegó Antonio, yo entendí que este era un proyecto serio y que el tema iba a ir... de largo. Y él lo ha dicho varias veces, por Antonio Cordón estoy aquí. Ah, caramba. Entonces, claro, ¿quién en el mundo cree en Ecuador después de lo que ha pasado y el estado en el que se encuentra? Vamos ubicando. Ustedes llaman al señor Antonio Cordón. Sí. Y le dicen, nuestra intención es... él estuvo en el país, él conoce mucho. Él fue el que se llevó a Antonio Valencia y Sí, yo a Cordón lo ubico. Sí. Entonces él ustedes le dicen a Cordón, mira, nuestra intención es Jordi Cruyff. No, ¿le dijeron? No. Él, un poco para ubicar a los oyentes. Él, cuando él llegó, y entendamos algo, si ustedes tienen un problema ahorita y se nos va la señal, ¿a quién van a llamar? A los técnicos. Si tienen un problema y les cae el SRI, ¿a quién van a llamar? Al Departamento de Contabilidad a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que no han pagado. Si tienen un problema legal, van a llamar a Ramiro para que Ramiro lo solucione o por lo menos les dé una luz. Eso tiene la Ecuatoriana en las diferentes áreas. Lo que nunca tuvo es en el área de técnico deportiva. A ver, eso tiene la federación, lo ha tenido siempre, menos, en las otras áreas, menos en la parte... No había ni siquiera un departamento técnico metodológico. La intención de ustedes era conformar ese departamento que no existía. Claro, entonces, lo conforman con Antonio Cordón. Un experto que pueda guiarnos. Porque, a ver, el presidente de Católica, el presidente de Independiente, el presidente del Manta, todos saben, todos tienen experiencia, pero todos son dirigentes. Claro. Y todos han sido hinchas. Entonces toman decisiones que tienen un poquito de hincha, un poquito de dirigente. Okay. Antonio Cordón coge y lo llama a Jordi. Sí. Él tenía 3 nombres. Él los presentó 3 nombres. Antonio les presentó 3 nombres. Sí. ¿Cuáles son esos 3 nombres? Heinze, Pellegrino y Jordi Cruyff. Ya. ¿Y quién decide por Jordi Cruyff? De lo que conversamos y de lo que queremos, el acuerdo con él fue, o la decisión del directorio fue, Cruyff calza más en lo que queremos.
¿Y cuesta entonces, más o cuesta menos que los otros? No lo sé porque Heinze no nos había contestado ni el teléfono antes. Ok. Y Pellegrino pese a que lo llamó Córdoba. No, a nosotros. Ok. Y Pellegrino ya nos había dicho que no, que habíamos sondeado y nos había dicho que no estaba interesado. Pero hubo un momento en que casi se cae la negociación con Jordi. Nunca, ok. Nunca. Ya, porque fue straightforward, fue directo. Recta. Straightforward. Pero buenos días, Carleto. Hola, yo he estado varias veces en las conversaciones que ustedes tienen y la verdad es que sí se nota, te escuchaba mientras estaba en la oficina, se nota un cambio de estrategia en comunicación, ¿no? Tienen una diferencia. El problema más grande que tienen ustedes es el que tiene el fútbol ecuatoriano, en mi criterio, es que la gente quiere éxitos deportivos, pero no se dan cuenta que para ello necesitan también éxitos en lo que es el orden y en las relaciones económicas. No, Ramiro, a la gente no le importa si tú tienes si tienes desorden, quiere que seas campeón. Sí, claro. Y ese es un problema muy serio, porque todos sabemos la desgracia que fue la administración anterior, cómo terminó su presidente, preso y todo, pero la gente te seguía diciendo, oye, pero lo llevó 2 veces al Mundial. Entonces, 2 mundiales, sí. Y lo que te quiero decir con esto es que tienen ustedes entonces un planteamiento a largo plazo, que es otro tema que es importante para que lo comentes. ¿Qué significa a largo plazo? Yo quiero solo hacer un comentario sobre lo que acabas de decir. ¿Cuál es su largo plazo? Sería fácil de nuestra parte decirle al público, señores, ustedes nos piden éxito, pero no saben lo difícil que es mover la ecuatoriana. Sería facilísimo y echar la culpa en alguna medida a la incomprensión por parte del público, a que el público está ávido de resultados y no entienden los procesos. Pero esa no es la verdad. La verdad es que lo que por lo menos a mí, y yo hablo a criterio personal, más me preocupa, es que no estamos como dirigentes preparados para lo que queremos. Falta escuela de Si tú me preguntas a mí, la realidad del fútbol ecuatoriano hoy, el momento en el que estamos, es producto única y exclusivamente de nosotros los dirigentes. Mira tú, qué valiente la postura y la asunción de una realidad. Y esa es la parte más fácil, porque la parte más difícil es ver cómo lo vamos a cambiar. Claro. ¿Me explico? Entonces, el diagnóstico está. Fíjense ustedes en lo que va a pasar el día viernes. Vayan al Congreso, van a estar acreditados. Gracias. Y observen ustedes a la dirigencia ecuatoriana. Y después de que observen el Congreso con ojos de vernos a nosotros más que a lo que hizo la anterior administración, porque somos todos. ¿O quiénes viajaban? ¿Quién viajaba? ¿Carlos Villasís y sus amigos? No, viajaba toda la dirigencia ecuatoriana. Toda la dirigencia ecuatoriana. Toda. ¿Me explico? Entonces, el tema real es, nosotros tenemos que cambiar. Nos pedimos cambio en los jugadores, pedimos profesionalismo en los jugadores, pedimos que la prensa se prepare, pedimos que traigan los mejores técnicos. ¿Y los dirigentes? Somos nosotros los que no estamos preparados. Y eso es lo que a mí por lo menos me deja muy preocupado. Hace 10 años me fui del fútbol ecuatoriano, de la actividad como dirigente, porque no veía futuro. ¿Y hoy? No sé si voy a seguir. Tanto así, Carlos. Sí. Yo sé que van a haber algunas personas que ya han conversado conmigo y que me van a querer insultar por lo que estoy diciendo, y me refiero a compañeros de equipo, pero es la verdad. El fútbol ecuatoriano solo va a cambiar si los directivos cambian. Y hasta el momento veo sumamente difícil ese cambio. Y les voy a poner un ejemplo, si me permiten. Sí, claro. Eso está. La Serie B. El tema de la Serie B va a ser el tema central. Va a ser el tema central de este Congreso. Todos estamos de acuerdo en ello, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Serie B en el año 21? ¿Qué va a pasar con esos equipos que hoy están en la Liga Pro y que la Liga Pro ya ha dicho que no los quiere, que los quiere devolver a la ecuatoriana? La Liga Pro ojalá funcione y supere los obstáculos que está viviendo, porque creo que es una herramienta más efectiva para poder conseguir un desarrollo de nuestro fútbol en general, pero hoy tiene problemas. Hoy ha pagado piso por las cosas que ha iniciado, pero es un inicio valiente, es un inicio que no fue ni siquiera muy planificado, sino que fue valiente y rápido. Se lanzaron. ¿Qué hacemos con la Serie B? La Liga Pro no las quiere.
Y para que puedan regresar a la ecuatoriana, el Congreso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que aceptarlos. Tiene que aceptarlos porque si no adecuamos los reglamentos no podemos hacerles campeonato. Y si no podemos hacerles campeonato en el año 21 no van a jugar en ningún lado. Y si no juegan en ningún lado, no hay de la segunda categoría, todos los 200 y pico de clubes que están tratando de subir, no van a tener a dónde subir. Sí, bárbaro. Pero Carlos... Espérense un ratito. Dale. Pero hoy en día hay movimientos en las asociaciones y en los clubes para no aceptar la reforma, para no aceptar a los de la Serie B en la ecuatoriana. Y lo van a ver ustedes el día viernes. Pero ¿y cómo entender eso si eso es la base? Fácil. Esa es la base para que los equipos primero se vayan... Pero es fácil porque entenderlo. Los equipos que están en la Serie B no quieren regresar a la ecuatoriana porque en la Liga Pro les daban más dinero. Acá nunca se les ha dado dinero, sino a los que ganan, pero hemos hecho propuestas para que reciban algo importante. Inclusive estamos haciendo propuestas para que podamos compartir los resultados del torneo. No quieren ganar más. Y es legítimo. No digo si es conveniente o no, es legítimo porque ellos están pensando en su bolsillo. No en el fútbol ecuatoriano en general, sino en su bolsillo. Pero además de eso, las ecuatorianas y algunos clubes piensan que no deberían aceptarlos, no porque no sea conveniente. Y les voy a explicar por qué no tiene sentido lo que una asociación podría hacer. Les voy a poner un ejemplo. La asociación en los torneos que organiza la ecuatoriana es la programadora, la responsable, es quien hace el partido. En la Liga del Pro no existe. No los quieren, no son parte. Por todo lo que hacen en la serie, en la ecuatoriana reciben un porcentaje. ¿Quiénes? Las asociaciones. Es decir, que hay una anarquía de parte de la dirigencia. Yo no puedo entender cómo una asociación que tiene la razón de ser en organizar el fútbol no quiere organizar el fútbol, sino que quiere que se quede en un lugar donde ellos no existen. No tiene sentido. Pero esas posiciones las van a ver el día viernes. Entonces, con ojos distintos, analicen lo que ustedes ven en la ecuatoriana, en el fútbol ecuatoriano. ¿Y por qué la Liga Pro quiere devolver la Serie B a la ecuatoriana? Porque no tiene plata. No tiene plata. No es que no tiene, no le alcanza. Y súmale que en la Serie B no tiene, o sea, perdóname, el fútbol es un espectáculo, un show. ¿Quién quiere ver equipos que no son tan buenos? ¿No? Claro, pero es que, a ver... Tienes que asumirlo, es que cuando tú te metes a un torneo de segunda, vas por, corrígeme Carlitos, en ascenso, ¿no? Son campeonatos de ascenso que van por regiones o por zonas. Sí, por provincias. Por provincias. Y de ahí pues pasas al campeonato o al torneo de ascenso entre todas las provincias para llegar a la Serie B. O sea, así es el fútbol en cualquier parte del mundo. Sí. No podemos entender que la Serie B quiere decir, ¿sabes qué? Chao, yo no tengo plata, no me alcanza el billete Liga Pro. El billete para mantenerte. Regresa a la Federación Ecuatoriana y los manes dicen, no, yo no quiero regresar a la Federación Ecuatoriana porque allá no me dan plata. Uy, estamos locos, pues. Sí. Y pregunta David Mariscal, creo que fue el mensaje que le enseñó Ramiro. Sí, si Liga Pro devuelve la Serie B, ¿acaso no incumple el contrato? Si la ecuatoriana no lo acepta, lo incumple. A ver, pero vamos un ratito. No incumple, y si al incumplirse el contrato tendríamos que denunciar el contrato y se caería también el torneo de la Serie A. Claro, porque es con todo. Pero no decidimos nosotros, tenemos que ir a un juez. Y tenemos que luchar no sé cuántos años para que se declare que el contrato fue roto por una de las partes. Y durante 2 o 3 años, ¿qué va a pasar con el fútbol ecuatoriano?